Esto es la materia de estadística inferencial 1, la primera unidad. Tenemos lo que es el tema 1 referente a los capítulos 1, 2 y 3. El capítulo 1 es la introducción a la estadística. Capítulo 2, resumen y gráfica de datos. Y el capítulo 3, estadístico para describir, explorar y comparar. Mi nombre es Blanca Susana Torres Luna. Es la materia del profesor Juan Morales. Entonces tenemos el capítulo 1, pensamiento estadístico. Tenemos la primera pregunta que nos dice muestra de respuesta voluntaria. ¿Qué es una muestra de respuesta voluntaria? De acuerdo a la definición que encontramos en el libro, podemos decir que una respuesta voluntaria es una muestra de respuesta voluntaria es aquella en la que los propios sujetos deciden si participan en el estudio o no. La cuarta es contexto de los datos. Usted reunió una muestra grande de valores. ¿Por qué es importante entender el contexto de los datos? Entonces, entender el contexto de los datos nos ayuda a indicar qué representan los valores y de dónde provienen cada uno y por qué se recabaron cada uno de esos datos. La pregunta 11 nos dice Suprema Corte. Todos los magistrados de Suprema Corte de Estados Unidos tienen la misma fecha de cumpleaños. Esto puede ser posible, pero muy poco probable porque no hay suficientes datos que nos respalden esta teoría. Entonces, la pregunta 28 dice accidentes de vehículos todoterreno. Associated Press publicó un artículo con el título Accidentes de vehículos todoterreno causaron la muerte de 704 personas en el año 2004. El artículo señalaba que se trataba de un nuevo récord y lo comparó con las 617 muertes del año anterior. También se incluyeron otros datos sobre frecuencia de lesiones. Aquí nos pregunta, ¿qué valor importante no se incluyó y por qué es importante? En este caso faltó incluir lo que es la fuente de los datos, ya que de esta dependerá si se tomará en cuenta o no la información obtenida. Está entendiendo que si no sabemos de cuál fue la fuente exacta de donde se recabaron los datos, no podemos saber si es confiable o no sabemos si los datos en realidad son los más veraces posibles. Continuando, tenemos lo que es el 1.3, tipos de datos. Le damos la pregunta 2, dice datos cuantitativos y categóricos. ¿Cuál es la diferencia entre los datos cuantitativos y los datos categóricos? Nos podemos decir que los datos cuantitativos consisten en números que representan conteos o mediciones, mientras que los datos categóricos consisten en nombres o etiquetas que no son números y por lo tanto no representan conteos ni mediciones. Entendiendo esto, los datos cuantitativos son los que puedes meter cantidades, fechas y cualquier otro número, mientras que los datos categóricos o cualitativos son los que representan un nombre, podría ser un mes, personas, X cosa. El ejercicio 13, dispositivos para cruzar las calles. En la ciudad de Nueva York hay 3.250 dispositivos para cruzar las calles. Los peatones tienen que presionar el botón de dichos dispositivos ubicados en las intersecciones de tránsito para controlar las luces del semáforo. Se descubrió que 2.500 de dichos dispositivos no funcionan, según datos del artículo For Exercise in New York Pullfully Push Button de Michael Liu, New York Times. Esto podemos considerar que es un conjunto de datos discretos porque tenemos la cantidad total, tenemos la cantidad que no funciona y se está manejando la fuente de datos, la cual nos ayuda a saber de dónde se obtuvo. En los ejercicios 21 y 28 determine cuáles son los 4 niveles de medición. Pueden ser nominal, ordinal, de intervalos o de razón. Entonces, en la pregunta 24 tenemos lo que son las temperaturas reales en grados Fahrenheit, como aparece en el conjunto de datos del 11 del apéndice B.
Entonces, aquí en este sería nivel de medición de intervalos, porque tenemos tiempos, tenemos cantidades, tenemos nombres y todos los datos que ocupamos para realizar una gráfica de intervalos. 1.4 Pensamiento crítico. Tenemos la pregunta 3 que nos dice correlación y causalidad. Con el uso de datos del FBI y de la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego, Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms, métodos estadísticos demostraron que para los diferentes estados de Estados Unidos existe una correlación o asociación entre el número de armas automáticas registradas y la tasa de homicidios. Podemos concluir que un incremento en el número de armas automáticas registradas causa un aumento en la tasa de homicidios. Y la segunda nos pregunta, ¿podríamos reducir la tasa de homicidios disminuyendo el número de armas automáticas registradas? Aquí lo que podemos concluir es que no, porque en correlación entre dos variables no implica que una sea causa de la otra. Y en la segunda, la respuesta también sería no. No podremos reducir la tasa de homicidios disminuyendo el número de armas registradas, porque no necesariamente dará como resultado una menor tasa de homicidios. Se podría confundir que existieran homicidios por causa de que existen armas, pero no siempre está correlacionado. Ahí deberían de incluir otros factores. Entonces, la siguiente es: el chocolate es un alimento saludable. El New York Times publicó un artículo que incluía la siguiente afirmación: por fin, el chocolate ocupa el lugar que merece en la pirámide alimenticia, junto a sus vecinos de clase alta, el vino tinto, las frutas, los vegetales y el té verde. Varios estudios reportados en el Journal of Nutrition revelaron que después de comer chocolates, los sujetos a prueba incrementar los niveles de antioxidantes en su sangre. Entonces, el chocolate contiene flavonoides, antioxidantes asociados con la disminución de riesgos de enfermedades cardíacas y accidentes vasculares cerebrales. Mars Inc., la empresa de dulces y la Chocolate Manufacturers Association financiaron una gran parte de esta investigación. ¿Qué es incorrecto de este estudio? Aquí la respuesta sería: como el estudio fue financiado por un fabricante de chocolate y por la Chocolate Manufacturers Association, existe la probabilidad real de que los investigadores estuvieran motivados para, hasta cierto punto, a obtener resultados que favorezcan el consumo de chocolate. En este caso no fue muy objetiva la investigación, ya que la misma compañía y una asociación relacionada con el chocolate pudo haber influenciado la investigación para favorecer lo que es el consumo de chocolate, ya que ellos mismos se verían beneficiados de ello. Entonces, vamos a la siguiente, que viene haciendo porcentajes. Número 23, tenemos porcentajes en una encuesta de Gallup. El inciso A dice: en una encuesta Gallup aplicada a 734 usuarios de Internet, el 49% reveló que la manera frecuente ocasional realiza compras en línea. ¿Cuál es el número de usuarios de Internet que afirmaron que compran en línea de manera frecuente o ocasional? En este caso, si tenemos que son 734 usuarios. Nuestra calculadora. Tenemos aquí que son 734 usuarios por 49 igual entre 734 por 734 por 49 entre 100, lo que nos da 359.66. Lo redondeamos, sería un total de 360. El 49% representa el 360 usuarios de Internet. La siguiente inciso B dice: de los 734 usuarios de Internet encuestados por Gallup, 323 dijeron que de manera frecuente u ocasional realizan planes de viaje consultando información en línea. ¿Cuál es el porcentaje de personas que afirmaron
que de manera frecuente u ocasional realizan planes de viaje consultando información en línea. Aquí nos marca que es el 323. Entonces aquí sería, tenemos 323 personas entre 734 usuarios por el 100%, nos daría el 44%. Entonces el 44% de las personas encuestadas consultan de manera frecuente u ocasional, realizan planes de viaje consultando la información en línea. Entonces, la pregunta 30. ¿Qué está mal en este asunto? El periódico New York Post Chronicle realizó una encuesta pidiendo a los lectores que llamaban y respondieran esta pregunta. ¿Apoya usted el desarrollo de armas atómicas que podrían matar millones de personas inocentes? Se reportó que 20 lectores respondieron y que el 87% dijo que no, mientras que el 13% respondió que sí. Identifiqué 4 fallas en esta encuesta. Aquí en esta encuesta yo encontré las 4 fallas. La primera fue que faltan datos para determinar la encuesta. No solo están dando un X número y están sacando un porcentaje. Entonces, la segunda, existe una falta de respuesta, ya que total de audiencia solo fueron 20 personas que respondieron la encuesta. Aquí en este caso solamente se está considerando 20 personas del total de una audiencia, que podría ser un número mayor o podría ser un número estándar. Tercero, los porcentajes no son concisos con los datos numéricos, por ende no existen números precisos. Aquí nos está diciendo que son 20 lectores. Si sacamos que 20 lectores por el 87%, 20 por 17 entre... Sí, nos está diciendo que 17.4 personas son las que respondieron. No podemos tomar en cuenta eso porque no existe números exactos, no puedes partir a una persona por fracciones. Y la cuarta, existe una distorsión liberada en los datos obtenidos. Vamos a la 1.5. Recolección de datos muestrales. Dice 3. Muestra de conveniencia aleatoria simple. Un alumno del autor elaboró una lista de amigos adultos y después encuestó a una muestra aleatoria simple de tales sujetos. Aunque se trata de una muestra aleatoria simple, es probable que los resultados sean representativos de la población en general de adultos estadounidenses. ¿Y por qué? Aquí vamos a concluir que no. Es poco probable que la muestra de conveniencia de amigos sea representativa de la población adulta. No importa cómo se tenga la muestra de dichos amigos, lo más probable es que la muestra represente únicamente a la población de amigos. Entonces, siguiente. La pregunta 8 es prueba de equinacia. Un estudio sobre la eficacia de la equinacia incluyó 707 casos de infecciones de tracto respiratorio superior. Se administró equinacia a 334 niños afectados, en tanto que 370 niños infectados recibieron placebo, según datos de Efficiency and Safety in Echinacea in Treating Upper Respiratory Tract Infections in Children, de Taylor, de la Journal of American Association, volumen 290. Entonces aquí podemos decir que el estudio fue de manera experimental, ya que se aplicó el tratamiento y se observaron los efectos sobre los sujetos a quienes se aplicaron los dichos experimentos. Siguiente es estudio de planes de salud. Se eligieron al azar 6 planes de salud y se encuestó a todos los miembros para conocer su nivel de satisfacción, con base en un proyecto patrocinado por la Corporation Research and Development, con las siglas RAND, y Center of Health Care Policy. En este caso podemos decir que se trata de un tipo de muestreo por conglomerados. 34. Diseño muestral. En un artículo, Cardiovascular Effects in Intravenous Thyroid in Patients Undergoing Coronary Arteries Bypass Graft Surgery, los autores explican que los pacientes fueron asignados a uno de 3 grupos. El primero, un grupo tratado con tidrodetina.
Grupo 2, un grupo tratado con una píldora de sal y dopamina. Y un grupo de placebo al que se le administra una píldora de sal normal. Los autores resumen el diseño muestral como un experimento prospectivo, aleatorio, doble ciego y controlado por placebo. Describe el significado de cada uno de los términos en el contexto de dicho estado. Aquí, por experimento prospectivo, podemos decir que se inició un experimento para un estudio de las causas de cierto fármaco con el propósito de observar las causas y efectos en la población en la que fueron administrados. Fue aleatorio porque los pacientes fueron asignados aleatoriamente a cada uno de los grupos. No se eligieron al azar cada uno de ellos para ser asignados. Doble ciego porque los fármacos fueron administrados aleatoriamente sin que se supiera quién recibía cuál fármaco o el placebo, o la píldora de sal con dopamina. Y controlado por placebo cuando se administró una píldora porque se administró una píldora de placebo de sal normal. Capítulo 2. Resumen y gráfica de datos. En el punto 2.2 nos dice distribución de frecuencias. Dice distribución de frecuencias relativas. Después de construir una distribución de frecuencias relativas que resuma las puntuaciones de CI de los estudiantes universitarios. ¿Cuál debería ser la suma de las frecuencias relativas? En este caso, la suma de todas las frecuencias relativas no debe dar un 100%. ¿Por qué? Porque todo se está considerando cada uno, independientemente del valor que tenga cada una de las frecuencias, el valor siempre debe ser 100. Número 9. Identificación de distribución. Si hacemos una interpretación estricta de los criterios relevantes descritos en la página 50, parece que la distribución de frecuencias del ejercicio 5 tiene una distribución normal. Si los criterios de interpretación son con poco rigor, parecería que la distribución es normal. Aquí podemos decir que sí, los criterios se interpretan de manera muy estricta. Parece que la distribución no es normal, principalmente debido a la falla de simetría entre la frecuencia 0 y la 7. Sin embargo, si los criterios se interpretan de manera poco estricta, parece que la distribución es normal. Número 24. Pesos de papel desechado. Como parte del proyecto de garbage de la Universidad de Arizona, se analizó la basura desechada de 62 hogares. Remítase a los 62 pesos de papel desechados en el conjunto 22 de la PNSA y construyó una distribución de frecuencias. Inicie con un límite inferior de clase de 1 libra y utilice la anchura de clase de 4 libras. En este caso nos fuimos a lo que fue mitad. Y aquí en el histograma de papel nos dio la distribución de frecuencia de papel. Entonces, parece que los pesos del papel desechados tienen una distribución normal. Compara los pesos del papel desechado con los pesos del metal desechado, consultando la distribución de frecuencia del ejercicio 7. Entonces aquí lo que podemos decir es que no parece. 36, número de clase. 2.3, histogramas. Conjunto pequeño de datos. La población de edades de todos los presidentes de Estados Unidos con un grado militar en el momento se toma de posesión es de 62, 46, 68, 64, 57. ¿Por qué no tendría sentido construir un histograma para este conjunto de datos? Aquí la respuesta sería un conjunto de datos tan pequeño, la verdadera naturaleza de la distribución no se puede observar en un histograma. Entonces, vamos a la siguiente. 14. Medidas de voltaje de un generador. Utilicen la distribución de frecuencia del ejercicio 22 en la sección 2.2 para construir un histograma. Si se utiliza una interpretación muy poco estricta de los criterios relevantes, parece que el resultado de la distribución es normal. Aquí nos tomamos nuestros datos, mitad y la basura. Entonces, aquí hicimos una distribución, nos salió la frecuencia. Entonces
y luego el histograma del generador y el histograma de dispositivos. Tenemos aquí un pequeño vacío porque no existen números. Aquí va este normal y esta no está normal. Aquí también falta un pequeño dato y aquí están conglomerados. Entonces, la siguiente es interpretación de los efectos de varios de los valores atípicos. Remítase al conjunto de datos 21 del apéndice B sobre las cargas axiales de las latas de aluminio de 0.011 pulgadas de grosor. La carga de 504 libras es un valor atípico porque se encuentra muy alejado de los demás valores. Construye un histograma que incluya el valor 504, luego construya un otro histograma sin este valor. En ambos casos, inicie la primera clase en 200 libras y utilice una anchura de clase de 20 libras. Plantee la generación sobre el efecto que tendrá el valor típico. Aquí está nuestra primera tabla, donde estamos incluyendo el valor donde nos está incluyendo el valor 504. Y aquí tenemos con el resumen que nos muestra la información: intervalos de confianza, desviación estándar por la media, por la mediana. 2.4 Gráfica estadística. Vamos a la pregunta: diagrama de dispersión. El ejemplo 9 incluye un diagrama de dispersión de los datos de las temperaturas y los chirrillos de los grillos. En general, ¿qué tipo de datos se requieren para la construcción de un diagrama de dispersión y que revela este tipo gráfica en los datos? Aquí tenemos el ejemplo 9, nos dice diagrama de dispersión de grillo y temperatura. Uno de los clásicos que se da un diagrama de dispersión, el cálculo del número de chirridos de grillos se emite grillo por minuto en relación con la temperatura. Utilizando los datos de Sound Insects de Wolfram, Medita produjo un diagrama de dispersión, que es el que se presenta aquí abajo, para que existe una relación entre tales sonidos y la temperatura, donde el mayor número de chirridos corresponde a la temperatura más alta. Por lo tanto, es posible usar los grillos como termómetro. Aquí en la tabla de dispersión nos aparece: mientras mayor es la temperatura, mayor es la cantidad de grillos que son los que chillan, y menor la temperatura, menor es la cantidad, y van variando. Por eso podemos ayudarnos. Entonces, estos serían un conjunto de datos cuantitativos que se encuentran pareados. 13. Gráfica de Pareto para matrículas de licencia en la tabla 2.9. Se muestra la distribución de matrículas de estudiantes licenciaturas construyendo una gráfica de Pareto con los datos de esta tabla. Entonces tenemos aquí la tabla de frecuencia de datos. Tenemos universidad, que son pública de 2 años, pública de 4 años, privada de 2, privada de 4, la frecuencia relativa. Entonces en Minitab tenemos los datos, seleccionamos la gráfica, acá nos vamos a histograma, aquí vamos a seleccionar simple, aceptar, vamos a seleccionar lo que es histograma, aceptar, estadístico, herramientas de calidad, diagrama de Pareto. Entonces aquí seleccionamos lo que son ceros, seleccionar las frecuencias, sería C3, nivel de casi 95%, no le ponemos que combine, entonces le damos a aceptar. Ya le había puesto yo el nombre, diagrama de universidad, se empezó a poner sola la lista, y de este lado lo que es frecuencia, pero podemos hacer el mismo dato. O sea, pública 4 años, arriba del 30%, puede ser 40. 30 de pública de 2 años vendría siendo el 36.8.
bienvenidos al estudio. Aquí tenemos nuestro diagrama de Pareto de la universidad. Vamos a observar la frecuencia relativa 4.302. Entonces, el porcentaje 39.9, 36.7, y en la parte de abajo podemos ver el porcentaje acumulado. Se suma este con este, tenemos el resultado aquí 76.6. Sumamos esto más el siguiente, nos da 98, y tenemos 1.6 todo. Gráfica de Pareto de grupos sanguíneos. Construye una gráfica de Pareto que describe la distribución de los grupos sanguíneos del ejercicio 29. Aquí tenemos lo que son los grupos sanguíneos. Vamos a minita. Aquí tenemos los grupos sanguíneos ya insertados. Son 51 datos. De esta manera nos vamos a estadística. Vamos a herramientas de calidad, diagrama de Pareto. Igual que en el otro, incluimos los datos del grupo sanguíneo y le damos a aceptar. Entonces, tenemos su diagrama para todo el grupo sanguíneo que viene saliendo así. Entonces, aquí tenemos mi gráfica, un conteo de las piezas de cada uno de los grupos sanguíneos O, A, B y A positivo. El porcentaje, que el máximo es 43. Entonces, el siguiente sería gráfica de tallo y hojas expandidas condensadas. Remítase la gráfica de tallo y hojas del ejemplo para realizar el siguiente. Okay, aquí tenemos el ejemplo 5 con la gráfica de tallos y hojas pulsos de mujeres. Entonces tenemos los valores 60, 60, 60, 64 al inicio, se guardan en esta sección. Entonces, en inciso A nos pide graficar la gráfica de tallo y hojas. Se puede expandir subdividiendo los renglones, las hojas que tengan dígitos de 0 a 4 y los dígitos de 5 a 9. A continuación se muestran los primeros dos renglones de la gráfica después de su expansión. Completa los siguientes dos renglones de la gráfica de tallo y hojas expandidas. Aquí nos está mostrando el primer renglón lo dividieron en dos, que van de 0 a 4 y de 5 a 9, cuando sale cada uno. Nos pide que completemos. El siguiente renglón sería el 7. Entonces lo estamos dividiendo lo que son del 0 a 4, que solamente tenemos lo que son los 2, que aquí los colocamos, y el 5 a 9, que vendría siendo las cantidades en 6. La gráfica de tallo, insisto, ve la gráfica de tallo y hojas se puede condensar combinando renglones adyacentes. A continuación se muestra el primer renglón de la gráfica condensada. Observe que insertamos un asterisco para separar los dígitos de las hojas asociadas con los números de cada tallo. Cada renglón de la gráfica condensada debe incluir exactamente un asterisco para que la forma de la gráfica reducida no se distorsione. Complete la gráfica. Aquí tenemos que se están juntando del 6 al 7, dividiéndolo por un asterisco para saber cuáles datos son de cada tallo. Entonces nos está pidiendo que completemos. Entonces vendría siendo esto. Si tenemos del 8 al 9, pues tenemos que el 8 tiene 00088 y el 9 solamente contiene el 6. Entonces lo dividimos nada más por un asterisco para saber cuál es el 8 y cuál es el 7. Entonces 2.5, pensamiento crítico y gráficas inadecuadas. La pregunta 3 dice la ética en la estadística. Suponga que como un reportero de un periódico, usted debe graficar datos que muestren que un nivel alto de tabaquismo causa un mayor riesgo de cáncer pulmonar, puesto que esto podría ayudar a la gente y salvar vidas al crear una gráfica que exagere el riesgo de cáncer pulmonar. ¿Sería ético construir una gráfica de este tipo? La respuesta sería no. La gráfica se debe crear de forma que sea justa y objetiva. Se debe permitir que los lectores juzguen la información
en lugar de ser manipulado por una gráfica confusa. Ejercicio 5. Gráficas de peso. Según datos de Gordon Churchill Hauser, las mujeres tienen un peso promedio a una media de peso de 137 libras o 62 kilogramos. Los hombres tienen un peso promedio o una media de peso de 172 libras, que es 78 kilogramos. En la gráfica que se muestra en las imágenes representan esos valores promedios. Las gráficas describen los datos de forma imparcial. ¿Y por qué? Aquí la respuesta sería que no. Los pesos de las mediciones unidimensionales y la gráfica utilizan áreas, de manera que el peso medio de los hombres parece ser mucho mayor de lo que en realidad es. La siguiente sería gráfica de barras de estudiantes de licenciatura. En el año reciente, el 38.5% de los estudiantes de licenciaturas asistían a una universidad de programas académicos de 2 años y el resto de estudiantes de licenciaturas acudían a universidades de programas de 4 años. Inciso A nos pide construir una gráfica de barras que sea engañosa. Aquí en esta gráfica lo que hicimos es que iniciamos el valor en lo más cercano al menor para que la barra de los 2 años se viera pequeña, pero le seguimos dejando lo que es el intervalo hasta el 60 y 65 para que la segunda barra la que es de 4 años se viera mucho mayor. Inciso B, construye una gráfica de barras que describa los datos de manera objetiva. En esta iniciamos desde el 0 y manejamos el porcentaje del 100 para que esta se viera más pareja y no se viera distorsionada porque un dato fuera mayor que el otro. Entonces, en esta tenemos aquí los datos associados por porcentaje. Nos vamos a gráficas, nos vamos a gráfica de barras. Entonces conteo una función de valor desde una tabla. Seleccionamos la simple y le damos a aceptar. Aquí vamos a seleccionar lo que son vamos a seleccionar el C7, C8. Vamos a poner estudiantes. Vamos a poner las opciones de gráfica. Tiene que ser Y creciente. Vamos a aceptar. Escala. Que nos muestre la línea del eje. Okay. Etiquetas. En este caso le vamos a poner lo que es el título de la etiqueta. Vamos a aceptar. Vamos a muestre las barras y los símbolos. Como no son grabados, son para hacer gráficas por separado. Opciones de datos, explicar las filas y ya le vamos a dar a aceptar. Ya una vez que la tenemos, le vamos a seleccionar aquí y vamos a irnos a rango de escala. Vamos a seleccionar los mínimos y en lugar de que sea 0, la vamos a poner lo más cercana al otro valor. En este caso yo puse el 35 y el valor máximo lo dejé igual. Entonces la gráfica, por eso me muestra que las 2 años se ve mucho más pequeña y esto la convierte en una gráfica engañosa. Entonces, en la segunda, en la que queremos que se muestren los valores reales, en esta lo que hicimos fue de igual manera dimos doble clic aquí, el mínimo lo dejamos en 0 y el máximo lo modificamos para que fuera el 100% y le dimos a aceptar. Entonces aquí con los valores ya se nos muestra de manera más objetiva cuáles son los valores reales sin que se vea exagerado una de las dos barras. Entonces regresamos, es capítulo 3, estadístico para describir, explorar y comparar. Entonces tenemos 3.2 medidas de tendencia central. La 2, promedio. Una encabezada de USA Today afirma que el ingreso familiar promedio cae en 2.3%. ¿Qué papel tiene el término promedio en esta estadística? Se debe utilizar otro término que en lugar de la palabra promedio. Aquí nos muestra la primera, ¿qué papel tiene el término promedio en esta estadística? Nos muestra la media aritmética de un conjunto de datos obtenidos.
Y la pregunta que si se debería utilizar otro término en lugar de la palabra promedio. En este caso podría ser sí y no, porque también el promedio es una palabra válida, pero el nombre correcto sería la media aritmética. Entonces tenemos la siguiente, que es puntuación FICO. A continuación se presentan las calificaciones de crédito de una muestra aleatoria simple de la empresa FICO. Cuando se escribió este libro, la calificación de FICO media reportaba que era 678. Al parecer, las puntuaciones FICO de la muestra son consistentes con la media reportada. Entonces aquí tenemos los datos. En este caso los voy a seleccionar, los voy a llevar a un Excel, los voy a poner, los pego. Entonces la media se saca, ponemos la fórmula que voy haciendo promedio, seleccionamos nuestros datos, cerramos el valor. Entonces esta tablita la copié, pega acá, nos da 761.917 o .917. Entonces aquí nos pregunta, las puntuaciones de FICO de la muestra son consistentes con la media reportada. La media reportada fue de 678 y aquí nos está dando que la media que tenemos es de 760. Entonces, por ende, la respuesta sería no. La media es de 760 y no de 678 como fue reportada. Entonces tenemos la 16. Sería, a continuación se lista el número de satélites en órbita, propiedades de diferentes países. Un país tiene un número excepcional de satélites. ¿Podría adivinar de qué país se trata? Aquí la respuesta sería, un país tiene un número excepcional de satélites. Sería sí, porque hay uno que tiene 158. Dice, ¿podría adivinar de qué país se trata? La respuesta sería no, porque solo estamos contando con datos cuantitativos. No se están dando nombres de ningún país, así que no podemos adivinar de cuál es. Entonces, siguiente sería 27. Voltajes de casa. Remítase al conjunto de datos del apéndice 13. Utilice B y compare las medias y las medianas de los conjuntos diferentes niveles de voltaje medio. Entonces, estos son los datos que tenemos. Yo agarré estos datos. Entonces, aquí yo metí los datos en una pequeña tablita. Pues, sacamos lo que era la media aritmética, se suman todos los valores y se divide entre el número de valores. En la mediana nos vamos a lo que es el valor que está en medio, en este caso serían 2, el 19 y el 18. Tomamos ambos valores y los dividimos. Entonces lo dividimos entre los dos, se suma lo que es el valor 19 y el 20, lo dividimos entre 2 y nos da aquí 123.65. El siguiente nos da 124.7, 123.7. Entonces aquí tenemos lo que es nuestra media aritmética de cada uno de los valores y lo que es nuestra mediana, que son los valores que tenemos aquí arriba. La casa sería la media, el promedio de 123.65 y una mediana de 123.65. Entonces el generador es 124.66 y la mediana 124.7. El dispositivo, el promedio es un 123.59 y la mediana es de 124.7. Entonces aquí tenemos el problema 41. Dice, cuando los datos de resumen de la distribución de frecuencias, la mediana puede calcularse identificado primero la clase de la mediana, la clase que contiene en la mediana. Luego suponemos que los valores de una clase se distribuyen de manera uniforme y que podemos interpretar. Si n es la suma de todas las frecuencias de la clase y m es la suma de la frecuencia de clase que precede la clase de mediana, la mediana se puede calcular de la siguiente forma. Entonces tenemos aquí la fórmula que nos dice el límite inferior de clase de la mediana más la anchura de la clase
es igual a n más 1 sobre 2, que se resta m más 1 sobre la frecuencia de la mediana. Entonces aquí utiliza el procedimiento para calcular la mediana de distribución de la frecuencia del ejercicio 29. Entonces, este es lo que venía en el ejercicio 29, las frecuencias del alquitrán sobre el alquitrán en miligramos en cigarros sin filtro. Entonces, ¿qué diferencia existe entre este resultado y la mediana de la lista original de datos de 20 gramos? Aquí lo que tenemos es que la mediana original de 20 gramos es menor, que se basa en los datos originales y no incluye una interpolación. Entonces, ¿cuál valor de la mediana es mejor? El que se calculó para la tabla de frecuencia o el valor de 20 miligramos. En este caso sería mejor la de los datos originales. 3.3. Medidas de variación. Entonces tenemos la pregunta 3, con esa comparación de la variación. ¿Cuáles datos cree usted que tenga mayor variación? Los ingresos de la muestra aleatoria simple de 1000 adultos elegidos de una población general, o los ingresos de una muestra aleatoria simple de 1000 profesores de estadística, y por qué. Aquí sería igual. Los ingresos de los adultos de la población general deberían tener mayor variación, ya que los profesores de estadística constituyen un grupo mucho más homogéneo, que probablemente tiene ingresos mucho más similares. O sea, que si tomamos la muestra de 1000 adultos elegidos de una población general, esos pueden tener diferentes tipos de salarios, entonces va a haber una mayor variación. Mientras que si todos son de la misma profesión, esto pues va a provocar que la muestra sea un poco más homogénea, porque todos van a estar dentro del mismo rango. 14. Salarios de entrenadores de fútbol americano de la NCAA. A continuación se presentan los salarios anuales de una muestra aleatoria simple de entrenadores de fútbol americano. ¿Qué cambios se observaron en la desviación estándar si se emitiera el salario más alto? Aquí tenemos lo que son los salarios. Este vendría siendo el más alto. Entonces, vamos a habilitar. Tenemos aquí lo que son los salarios. Analizamos. Entonces aquí tenemos todos los salarios, pero ya quitamos el anterior, el 1.231.000. Entonces, esta nos fuimos a estadística básica, estadísticas descriptivos. Seleccionamos los salarios de la NCAA, en estadística, y buscamos los datos que podamos obtener. En este caso era generar un histograma de la curva normal. Entonces, histograma de la curva normal. Tenemos aquí el histograma con la media y la desviación estándar y con los 7 números de clase. Entonces tenemos que la desviación estándar es de 300.047 si se emitiera el valor más alto. El coeficiente de variación. La pregunta 24, tiempos de espera de clientes. A continuación se presentan los tiempos de espera en minutos en clientes de Jefferson Valley Bank y Bank of Providence. El primero, donde todos los clientes se forman en una sola fila, y el segundo, donde los clientes esperan en filas individuales en 3 ventanillas diferentes. Tenemos nuestros datos aquí. Nos ingresamos a pues aquí tenemos los datos. Entonces vamos a estadística básica, estadística descriptiva. Seleccionamos los valores de 1, generamos la gráfica. En la primera nos da
histograma y el segundo nos da otro. Se puede observar que en una existe una desviación estándar un poco más elevada, un poco más baja, es que la otra está un poco más elevada, ya que casi sube hasta los dos. Entonces, en esta tenemos que el coeficiente de varianza del Banco Jefferson Valley es de 6.67, mientras que en el otro el coeficiente de varianza de 25.48. Desviación media absoluta permite que una población consista de valores 1, 3, 14. Se trata de los mismos valores que se utilizaron en el ejemplo 1. Demuestre que cuando se elige al azar muestras de tamaño 2 con reemplazo, la muestra tiene desviación media absoluta que concentra alrededor del valor de la desviación media absoluta de la población. En este caso se tiene aquí están los satélites. Entonces nos dio lo que es una variable desviación estándar de 7. Entonces, 3.4 medidas de posición relativa, gráfica de caja. Pregunta 3. A continuación se presenta una gráfica de caja generada por SASIC de la duración en horas de vuelos naves espaciales de la NASA, que nos indican los valores 0, 166, 215, 269 y 423. Aquí tenemos la imagen de la gráfica de caja. Pues aquí 0 es la duración de vuelo más corto, que vendría entrando lo que es el primer cuartil. 166, el primer cuartil sería 166, el segundo cuartil sería la media, que vendría siendo 215, y el tercer cuartil serían 269, que vendría siendo el tercer cuartil, y el máximo de los registrados serían 423. Entonces, percentiles. Aquí tenemos, nos dice, en el ejercicio 15 a 18 utiliza los valores ordenados indicados, en los cuales corresponden a los puntos anotados en el Super Bowl durante el periodo reciente de 24 años. Calculó el percentil correspondiente al número de números adoptados. Aquí nos pide el 65, lo tenemos en 21. Entonces, para sacar el percentil, el 65, entonces tenemos que la fórmula nos dice que el percentil sería n menos 1 sobre lo que vendría siendo el número total de datos. Entonces tenemos el 65 ubicado en 21, sería 20 sobre 24, lo dividimos entre 100, nos da 83.33. Redondearlo sería el 23%. El siguiente nos pregunta, en los ejercicios 19 y 26 utiliza la misma tabla de 24 valores ordenados que se utilizaron en los ejercicios 15 y 18. Tenemos los mismos. En este caso queremos obtener lo que es el percentil 25. Entonces en este los metí a mitad. Y aquí están los puntos del Super Bowl. Pero igual sería 5. En este caso sería P25, que vendría siendo de manera similar al percentil, sería N-1, 41. Acá lo tenemos en mitad y nos da una estadística de 41.5. Entonces lo redondeamos, sería 42. 38 son deciles y quintiles. Para un conjunto de datos existen 9 deciles, designados como D1, D2, hasta D9, que separan los datos ordenados en grupos de 10, con aproximadamente el 10% de valores en cada uno.
También existen 4 cuartiles que dividen los datos ordenados en grupos con aproximadamente 20% de los valores de cada uno. Note la diferencia entre los quintiles y los cuartiles que describimos anteriormente en esta sección. Inciso A nos pide cifras de presupuestos de películas que incluyen la tabla 3.4 en la página 116. Obtenga los deciles D1, D7, D8. Entonces, vamos a militar. Tenemos aquí lo que son los puntos anotados. Y estos son los números. Entonces, en este caso tenemos aquí los datos seleccionados. Entonces nos vamos a calculadora, y en esta sección almacenar resultado de cálculos variables. En este caso seleccionamos C11 y buscamos aquí funciones. Todas las funciones buscamos la P, todas las funciones. P percentil. Entonces vamos a seleccionar. En este caso aquí metemos lo que son C11. Los resultados los vamos a manejar en el área que le vamos a eliminar el decil 1. Aquí en número vamos a seleccionar lo que es deciles y quintiles. La probabilidad, como los deciles se dividen en 10, vamos a utilizar 0.1 y le vamos a dar a aceptar. Esto nos va a arrojar lo que es el decil 1. De la misma manera lo vamos a hacer con los deciles 7 y 8, que en lugar de utilizar el punto 1 para 7 va a ser punto 7 y para el decil 8 va a ser punto 8. Entonces, para lo que son los quintiles va a ser la misma. Se le va a colocar aquí el nombre de quintil 1. Entonces vamos a buscar igual NP percentil, se selecciona, deciles y quintiles, y la probabilidad, como los quintiles se dividen en 5, cada uno vale 20%, entonces utilizamos 0.2 y vamos a dar a aceptar. Para el quintil 3 vamos a utilizar, para el quintil 2 vamos a utilizar 0.4, para el quintil 3 vamos a usar el 0.6 y para el quintil 4 vamos a utilizar 0.8. Cada uno nos va a dar aquí estos diferentes números. Entonces, regresando acá, vamos a decir que el decil 1 vale 6.8 del número total de datos, decil 7 vale el 84 y el decil 8 vale al 111.2. Y como ya obtuvimos lo que son el valor de los quintiles también, que son estos quintiles, entonces el quintil 1 vamos a decir que es 29.2, quintil 2 55.2, quintil 3 71.2 y quintil 4 119.2. Entonces, aquí mismo, ya concluida la tarea, nos pide un proyecto. Entonces,
Este dice, una vez terminado el contenido de la tarea, crear una presentación llamada herramienta estadística aplicada al campo laboral, en la cual se desarrollarán los conocimientos obtenidos de una solución de problemas de proyectos laborales. Este proyecto durará 2 o 3 semestres, en el cual cada unidad se dará contenido de los avances. En la presentación también tendrá que explicar la solución de los ejercicios que planteé. El no hacer esa actividad podría significar no acreditar la unidad. Okay. Entonces, ya una vez abierto el PowerPoint, tenemos aquí lo que es el proyecto de herramienta estadística aplicada al campo laboral. Veamos las mismas instrucciones. Y en este caso utilicé un planteamiento sobre lo que son la cantidad de piezas o productos manufacturadas por cada mes en el periodo de enero a diciembre del año 2015. Entonces tengo aquí, utilicé lo que fue referencia al año 2015 a lo que es el mes y la cantidad de piezas que se generan por un año. Entonces lo llevé a Minitab, ingresé lo que son las cantidades y generé lo que son los histogramas de cantidad. Generé una gráfica para que me mostrara las cantidades con su propia desviación estándar, que tenemos aquí 117.9. Esto la tomo y la pego en la diapositiva, y a la vez generé lo que es un histograma para ver cómo se comporta, qué meses son los que se genera mayor producción, qué meses son los que hay menor producción, y esto nos ayude a nivelar un poco más o mejorar lo que es la venta de algún producto. En este caso no se menciona. Esta es una cantidad. Aquí tenemos la gráfica que se generó. Con esta gráfica podemos observar la media de la cantidad de productos manufacturados en un mes, que viene siendo 221.2. No lo podemos redondar, 221. Teniendo en cuenta que se divide en los 12 meses del año, teniendo el mayor la mayoría se concentra en lo que son cienes para la desviación estándar acá, mostrando que la producción se maneja mayormente en las 100 piezas. Tienen también unas varianzas donde se puede llegar hasta 500. Entonces, esto lo guardo. En este proyecto seguiremos trabajando en lo que resta del semestre y probablemente otros más.